Las noches de Oak Island siempre han estado cargadas de una tensión inquietante, pero lo ocurrido en el lote 5 llevó esa sensación a un terreno completamente nuevo. El equipo estaba llevando a cabo lo que debería haber sido un escáner rutinario de metales de los que ya habían hecho innumerables veces cuando el escáner reaccionó de repente de una forma que nadie esperaba. La pantalla se iluminó con un pico de densidad de 4,8, una cifra tan poco frecuente en Oak Island que hizo que se sospechara de inmediato. Al principio hubo dudas. Algunos pensaron que debía tratarse de un error de lectura o de un fallo momentáneo. Pero cuando el operador volvió a escanear la señal, no se desvaneció, sino que se intensificó. La lectura duplicó su claridad, lo que sugería que lo que había bajo el suelo no solo era denso, sino que estaba fuertemente sellado, como si algo se hubiera ocultado y protegido intencionadamente bajo tierra. Las expresiones de los rostros de la tripulación cambiaron casi al instante, asentándose en esa mezcla familiar de Oak Island de excitación y temor. Es el tipo de mirada que solo se produce cuando algo parece prometedor y peligroso al mismo tiempo. La tensión aumentó cuando se bajó y activó el micrófono de tierra. A unos 22 pies por debajo de la superficie captó un débil pero inconfundible ruido metálico. No era el sonido sordo e irregular de la roca natural. Era plano, nítido y controlado, el tipo de ruido que sugiere una superficie diseñada y no una formación geológica aleatoria. Un miembro de la tripulación murmuró en voz baja que si no era roca, tenía que haber algo enorme ahí abajo. En el momento en que se pronunciaron esas palabras, todo el lugar enmudeció, como si incluso el suelo estuviera escuchando. A medida que continuaban los escaneos, surgió otro detalle sorprendente. El equipo comenzó a delinear la forma de un espacio hueco bajo el suelo que medía aproximadamente 12,8 pies de ancho. En Oak Island, la lectura de una cavidad tan limpia es casi inaudita, ya que solo ha aparecido un puñado de veces a lo largo de muchos años. La claridad de la forma hacía imposible descartarla. Rick, claramente inquieto, pidió que se apagaran las cámaras, intuyendo que lo que tenían entre manos distaba mucho de ser ordinario. El lote 5 ya tenía una reputación cargada de rumores y sucesos inexplicables. En el pasado se habían encontrado allí huellas de botas desconocidas, y los escáneres térmicos habían detectado en una ocasión un movimiento de calor inexplicable en mitad de la noche. Si esta cavidad recién descubierta estaba conectada con esas anomalías anteriores, podría obligar a reescribir por completo todo lo que se creía sobre la historia oculta de Oak Island. Lo que hizo que el momento fuera aún más escalofriante fue lo inesperado de todo. La tripulación no había llegado al día esperando nada importante. Entonces, sin previo aviso, el escáner emitió un sonido que hizo que todos se detuvieran en seco. Una vez más, el pico de densidad de 4,8 apareció claro e innegable. Otro escáner lo confirmó. El ambiente cambió al instante. Rick rompió el silencio con una simple afirmación diciendo que aquello no era normal, y todos sintieron el peso de esa constatación. Marty se inclinó para estudiar la pantalla, mientras la lectura de profundidad fluctuaba entre 21 y 23 pies, comportamiento que sugería claramente la existencia de una superficie estructurada y no de piedra natural. El equipo marcó el punto formando lentamente un círculo a su alrededor, plenamente conscientes de que en Oak Island, hasta la más pequeña anomalía puede ser señal de algo extraordinario. Decididos a entender lo que estaban viendo, el equipo cambió al modo de escaneo profundo diseñado para revelar la forma de cavidades ocultas. A medida que el escáner barría lentamente la zona marcada, empezaron a aparecer puntos imprecisos en la pantalla. En cuestión de segundos, esos puntos formaron un contorno definido. Una cavidad de unos 12 por 8 pies tomó forma en la pantalla. Rick se inclinó más cerca, su voz baja y deliberada, mientras decía que esto no era al azar, que alguien lo había hecho. Los bordes de la cavidad parecían lisos y curvados, sugiriendo una construcción cuidadosa, casi como una cámara o bóveda tallada deliberadamente en la tierra. Tal precisión geométrica es casi inaudita en Oak Island, lo que hace que el descubrimiento sea aún más inquietante.
El escáner también reveló un débil reflejo metálico dentro de la cavidad, algo que no ocurre con la roca natural. Ese tipo de reflejo suele indicar metal o una superficie hecha por el hombre. Emma activó el analizador de IA y en unos instantes el sistema identificó dos zonas de materiales distintos dentro de la cavidad. Una zona se registró como tierra blanda mientras que la otra parecía densa y lisa, parecida a paredes o paneles finos. El modelo de IA lo clasificó como una estructura hecha por el hombre con una probabilidad del 72%. Cuando se leyó ese resultado en voz alta, la tripulación intercambió miradas de incredulidad, como si el tiempo se hubiera detenido brevemente. A partir de ese momento el ambiente cambió por completo. Lote 5 ya no era un sitio de excavación más. Había un entendimiento compartido de que algo importante, posiblemente intacto durante décadas o incluso siglos, yacía oculto bajo sus pies. El aire se sentía extrañamente pesado, cargado de anticipación e inquietud. Rick comentó en voz baja que si la cavidad era real, entonces algo muy antiguo y muy importante podría estar oculto en su interior. El equipo se dejó a un lado mientras se colocaban postes de luz para mejorar la claridad del escaneo, todos conscientes de que momentos como este son raros en la larga y frustrante historia de Oak Island. Para confirmar lo que sugerían los escáneres, el equipo instaló un micrófono en el suelo para captar cualquier sonido procedente del subsuelo. Al principio los altavoces solo emitían una débil estática. Unos segundos más tarde, un ruido metálico agudo y hueco resonó hacia arriba como si algo pesado se hubiera desplazado contra una superficie plana en las profundidades del subsuelo. Nadie habló, nadie se movió. El sonido carecía de la aleatoriedad de la naturaleza. Llevaba la firma inconfundible de algo diseñado. Se subió ligeramente el volumen, y el ruido volvió a sonar más claro y agudo procedente de la misma profundidad de 22 pies que la lectura de la cavidad. Rick se agachó y apretó la mano contra el suelo mientras decía que había algo sólido ahí abajo y no era roca. El equipo formó instintivamente un círculo más estrecho alrededor del lugar, plenamente conscientes de que ese único sonido podía ser la puerta de entrada a una verdad mucho mayor. El aire se volvió frío y quieto, como si el propio suelo se resistiera a revelar su secreto. Los walkie-talkies se apagaron para evitar interferencias. Marty rompió por fin el silencio preguntándose en voz baja si podría tratarse de una tapa o incluso de la puerta de una cámara acorazada. Nadie tuvo una respuesta inmediata. Un ingeniero explicó que ese sonido suele provenir de placas metálicas planas cubiertas de vigas de madera o losas fabricadas por el hombre. En ese momento la excitación dio paso a algo más profundo e inquietante. No se trataba de una pista más. Parecía el comienzo de algo mucho más grande de lo que nadie en la isla había esperado. Parecía toda una estructura. En cuestión de minutos la situación se volvió tan grave que Rick tomó una medida inesperada. Les dijo a los productores: «Apaguen las cámaras ahora». Los productores entraron en pánico porque las cámaras rara vez se apagan en Oak Island. Pero el tono de Rick era tal que nadie lo cuestionó. Los camarógrafos bajaron inmediatamente sus objetivos y apagaron sus micrófonos boom. De repente el equipo se dio cuenta de que este momento podría no ser para la televisión. Se trataba de algo grande, algo que no sería seguro mostrar sin entenderlo antes. Rick simplemente dijo: «Necesitamos hablar en privado». «Abby», apartó a Marty. El rostro de Marty estaba completamente serio, e inmediatamente sacó su teléfono y llamó a alguien. La llamada no fue breve. Su tono era bajo y urgente, como si estuviera hablando con alguien que ya conocía los secretos más antiguos de la isla. Los productores, que se encontraban a cierta distancia, se miraron unos a otros con el pánico evidente en sus rostros. No podían entender por qué las cámaras tenían que apagarse de repente. Unos minutos más tarde, Rick y Marty regresaron, pero sus expresiones eran diferentes. Rick dijo al equipo: «Sea cual sea la grabación que se haya tomado, no la emitáis ni siquiera la previsualicéis». Los productores se quedaron estupefactos, pues nunca habían visto a Rick tan protector. Marty dijo en voz baja: «Aquí hay algo que no esperábamos». La tripulación estaba completamente confusa, pero nadie hizo preguntas porque la propia atmósfera del lugar
indicaba que el objeto que había debajo no era solo un objeto metálico, sino tal vez una estructura sellada de algún grupo antiguo. Que las cámaras estuvieran apagadas esa noche fue una de las cosas más extrañas de la historia de Oak Island. La tripulación sintió como si el sonido de este micrófono terrestre hubiera cambiado toda la historia. Un ruido metálico y toda la isla se volvió de repente inquietante. Rick dijo finalmente: si esto es cierto, entonces estamos ante un descubrimiento que cambiará la visión que el mundo tiene de Oak Island. El suspense flotaba en el aire y Lote 5 había dejado de ser un simple lugar de excavación para convertirse en un misterio. Lote 5 siempre se ha considerado la zona más tranquila y peligrosa de Oak Island. Durante años han circulado extraños rumores de que alguien había perturbado intencionadamente el yacimiento. Primero, en las 1970s se encontraron unas huellas de botas desconocidas. Ni de tripulantes ni de turistas, solo huellas grandes y aleatorias que parecían como si alguien se hubiera colado por la noche y luego se hubiera marchado sin mucho movimiento. Luego, varios años después, un escáner térmico realizado con un dron a las 2 de la mañana reveló firmas de calor en movimiento como si una figura de densidad humana se moviera entre los árboles. El equipo vio las imágenes varias veces, pero nadie pudo averiguar quién era ni a dónde había ido. El descubrimiento de herramientas abandonadas en el Lote 5 también fue un gran misterio. Algunas palas oxidadas, un viejo pico y una estaca de madera medio rota. Ninguno de ellos tenía marcas de identificación. Parecía como si alguien hubiera dejado de cavar de repente y hubiera desaparecido dejándolo todo atrás. Las leyendas locales también cuentan que la gente acudía a Oak Island por la noche y se llevaba o escondía cosas a través de pasadizos subterráneos. Los residentes más antiguos cuentan que en los 1800 existía una historia sobre un estrecho túnel bajo Lot 5, llamado el Canal Lateral, a través del cual la gente podía acceder al pozo principal de dinero sin salir a la superficie. Siempre que la tripulación llevaba equipos a esta zona, había una sensación extraña e inquietante, como si alguien les estuviera observando. A veces los detectores de metales captaban débiles señales que apuntaban a algo enterrado, pero al excavar no aparecía nada, como si alguien estuviera moviendo cosas intencionadamente. Rick siempre decía que lo que hay en Lot 5 nunca sale a la superficie fácilmente. Y ahora que se han descubierto nuevas señales de cavidades y sonidos metálicos, estos viejos rumores parecen de repente más reales. Ahora viene el asunto de las pruebas del suelo que ahondaron aún más en este misterio. Cuando el equipo extrajo tierra de diferentes capas y la envió al laboratorio, surgió algo extraño. Las capas superiores eran completamente naturales, pero a los 14 torts o 1416 pies, la tierra se compactó de repente. Esto significaba que alguien había comprimido el suelo como si la superficie superior hubiera sido presionada manualmente para ocultar una estructura. El suelo natural normal no presenta ese patrón de presión, lo que indica claramente la intervención humana. El informe de la prueba indicaba que la densidad del suelo era irregular, por lo que se sospechaba una compresión artificial. A continuación se encontraron restos de carbón vegetal, lo que resultaba aún más chocante. El carbón vegetal indica un fuego controlado o un proceso de calentamiento en la zona. ¿Por qué alguien haría esto? O bien alguien selló una estructura de madera, o bien alguien la quemó para ocultar un túnel. También se encontraron partículas de polvo metálico del tamaño de una nuez en el suelo, lo que apunta a una mezcla de óxido de hierro y cobre, la misma combinación que se encuentra en herramientas antiguas, anclajes o bisagras de bóvedas. Esto significa que hay signos de descomposición de una estructura metálica subyacente. El mayor giro se produjo en la estratigrafía del suelo. Las capas más antiguas estaban alteradas, como si alguien hubiera excavado el suelo hace siglos y luego lo hubiera rellenado. El suelo normal de una isla no presenta tal estratificación. Era un patrón de relleno perfectamente diseñado, con las capas inferiores más sueltas que las superiores. El significado estaba claro. El suelo se había abierto una vez, luego se había colocado algo pesado en su interior y después se había vuelto a rellenar la tierra. Cuando Emma compartió los resultados de estas pruebas con el equipo, nadie fue capaz de hablar durante unos segundos.
Rick dijo en voz baja si la tierra se había comprimido con tanto cuidado, entonces no se escondería nada sencillo debajo de ella. Cada irregularidad del suelo, cada partícula metálica y cada rastro quemado sugerían que bajo Lot 5 yacía una estructura que alguien había intentado mantener en secreto durante siglos. Y ahora las señales indicaban que tal vez ese secreto estaba por fin a punto de salir a la superficie. El lugar más misterioso de Oak Island estaba a punto de ser descubierto. El nuevo descubrimiento del lote 5 ha suscitado un gran interrogante. ¿A qué época podría asociarse este lugar? La historia de Oak Island es tan complicada como sus teorías. Muchos expertos creen que el lugar podría estar vinculado a los templarios, ya que algunos mapas europeos antiguos del EE 1300 muestran un lugar con una cruz prohibida cerca de una forma parecida a Oak Island. Un croquis en los mapas portugueses de los 1500 hace referencia a un extraño depósito sellado en la costa de Nueva Escocia que se parece mucho a la ubicación actual de Lot 5. Esta coincidencia no parece casual, sobre todo porque en la isla se han encontrado anteriormente tallas de estilo europeo. La teoría militar británica también es sólida. En la 1700, los británicos establecieron varios depósitos secretos de suministros en esta región, escondidos lejos del agua, para evitar que los descubrieran los franceses o los piratas. El lote 5 de Oak Island está aislado, cubierto de árboles y elevado. El lugar perfecto para un alijo militar. Algunos investigadores sugieren que las capas comprimidas halladas en el suelo de Lot 5 se asemejan mucho a los estilos de ingeniería británicos. De ser cierto, podría haber bajo ellas equipo militar, cajas de armas o cofres sellados. La teoría de la actividad pirata ha sido siempre la historia más popular en torno a Oak Island. Muchos historiadores creen que piratas como el Capitán Kidd o la Buse utilizaron la isla como almacén temporal. Lote 5 era perfecta para esa época. Bosque espeso, terreno llano y una ruta de acceso oculta cerca de la costa. Las partículas de polvo metálico halladas en el suelo también pueden indicar que debajo hay restos de un antiguo cofre o placa de anclaje de hierro. Los piratas solían utilizar este tipo de cofres para encerrar valiosos cargamentos. Las leyendas Micmac también contribuyen al misterio de este lugar. Las historias locales Micmac hablan de terrenos prohibidos en la isla donde los antepasados custodiaban algún espíritu subterráneo desconocido o un objeto antiguo. Estas leyendas también dicen que había lugares donde extraños ecos metálicos emanaban del suelo, lo que significa que el sonido sordo detectado hoy por el micrófono en Lot 5 podría ser un eco de esas leyendas, así que muchas teorías lo aclaran. Lote 5 no es un lugar de excavación normal, sino probablemente un secreto conservado de una época olvidada. Con todas estas conexiones con la historia, el equipo iba a iniciar su primer intento de excavación y el ambiente era tan tenso que todos parecían inusualmente serios en sus puestos. La excavadora se desplazó muy lentamente hacia el centro del solar, ya que Rick no quería alterar la forma de la cavidad. Cuando la gran cuchara de la máquina empezó a raspar ligeramente el suelo, cada centímetro de tierra removida parecía un latido. Los miembros del equipo contenían literalmente la respiración, observando como si algo pudiera emerger de debajo en cualquier momento. La primera capa de tierra era perfectamente normal, tierra húmeda y un poco de grava. Pero cuando el cubo retiró la segunda capa, todos se dieron cuenta de que había unas piedras extrañas. No eran piedras normales. Su alineación estaba claramente trazada, como si alguien las hubiera colocado a mano siglos atrás para crear una estructura. Los bordes de las piedras eran lisos y algunas tenían superficies planas, mientras que las piedras naturales suelen ser irregulares. Rick se agachó y dijo: «Chicos, esto ha sido colocado deliberadamente. No se trata de rocas al azar». El patrón de las piedras era tan inusual que el equipo redujo inmediatamente la velocidad de excavación. La excavadora removía ahora la tierra en pequeñas cucharadas. Cada vez que se levantaba el cubo, el dibujo quedaba más al descubierto y cada vez la disposición parecía aún más antinatural. Marty observó que las piedras seguían una curva muy parecida al límite de una antigua entrada o muralla. Tal colocación solo se había visto en Oak Island por segunda vez,
y era la primera vez que se encontraba. Estaba cerca del pozo de dinero. El miedo y la excitación de la tripulación crecían ahora simultáneamente. Cada piedra parecía formar parte de algo más grande escondido debajo. Las cámaras enfocaban los rostros del equipo y en sus ojos se percibía el viejo ambiente de Oak Island. Hay algo aquí, y puede que salga a la luz hoy. Lot 5 era ahora una zona de guerra entre la historia y el presente, y la próxima primicia de esta excavación podría revelar la mayor historia de Oak Island. Mientras se descubría el dibujo de la piedra, la excavadora tropezó con algo inesperado. La cuchara removió la tierra dejando al descubierto una larga viga de madera de color marrón oscuro que había debajo. Pero no se trataba de madera nueva ni aleatoria. Su superficie era perfectamente lisa, como si alguien la hubiera cortado con herramientas y le hubiera dado la forma perfecta. Rick se agachó inmediatamente, retiró la tierra y agitando las manos sobre ella dijo: «Esto no es madera flotante natural, alguien la ha fabricado». Esa misma tarde, el equipo extrajo un pequeño trozo de la viga y lo envió a datar con carbono. Al anochecer, los resultados: la madera tenía aproximadamente entre 270 y 310 años. Al oír esto, el lugar se sumió en un profundo silencio. En los bordes de la viga se veían claramente marcas de antiguas herramientas de hacha, como si un carpintero la hubiera cortado siglos atrás. Los cortes eran tan rectos que no podía tratarse de madera de bosque cualquiera. Según Marty, si tiene 300 años de antigüedad, podría ser de la época de los militares británicos, de los antiguos piratas o de los templarios. En algunos lugares de la superficie de la viga también se apreciaban tenues líneas de agua, lo que sugería que la madera formaba parte de un canal de agua o de una estructura subterránea. Ya se habían encontrado antecedentes de ingeniería de flujos de agua en Oak Island, pero hallar este tipo de madera de ingeniería en Lote 5 supuso un cambio radical. Mientras la tripulación intentaba retirar la viga, la tierra que había debajo empezó a aflojarse de repente y se vio que la viga estaba fuertemente encajada en una estructura mayor. El significado estaba claro: la viga no era solo un misterio en sí misma, sino parte de toda una arquitectura oculta. Emma sugirió que podría ser una viga de soporte de un antiguo túnel o un soporte lateral de una bóveda sellada. Todas las pruebas, todas las marcas, todas las texturas indicaban que se trataba de una obra artesanal de siglos de antigüedad. No natural. La excitación del equipo se convirtió en temor, ya que las estructuras de ingeniería significaban que podía haber algo pesado enterrado debajo o incluso una trampa. Al anochecer, la excavación debía estar cerrada según la normativa local, pero Rick decidió que era necesario un poco de trabajo nocturno para verificar la cavidad. El equipo estaba colocando torres de iluminación cuando de repente a lo lejos se vieron 3 todoterrenos negros acercándose al lugar. Ninguno llevaba matrícula. Los coches se detuvieron justo al borde del yacimiento y se apearon unos desconocidos, chaquetas oscuras sin insignias, y se limitaron a observar en silencio la excavación. Los miembros del equipo susurraban entre sí: «¿Quiénes son estas personas?». Sus expresiones faciales denotaban un ambiente muy oficial. Rick llamó inmediatamente a Marty y los dos hablaron en un rincón privado. Los productores también estaban tensos, ya que esos vehículos suelen acudir a Oak Island solo cuando ocurre algo importante. Las personas que bajaron de los todoterrenos deambularon por el lugar, pero no hablaron con nadie. Se limitaron a mirar a su alrededor como si intentaran determinar qué se había encontrado exactamente debajo. La escena parecía como si una autoridad de alto nivel estuviera observando en silencio. Unos minutos más tarde, un hombre se acercó a Rick y le dijo en voz baja: «Tienes que terminar la excavación por esta noche». La voz era tranquila, pero el tono sonaba amenazador. Rick intentó interrogarle, pero el hombre se limitó a decir zona restringida hasta la revisión matutina. El equipo estaba conmocionado. Marty dijo a los productores que no captaran este momento en cámara, ya que se había convertido en algo más que un momento televisivo normal. Cuando se detuvo inmediatamente la excavación y se selló el lugar con cinta adhesiva, el equipo sintió una sensación escalofriante, como si alguien hubiera estado vigilando esta parte de Oak Island con anterioridad. Las torres de iluminación se apagaron. Las máquinas se desconectaron
y los todoterrenos negros permanecieron aparcados a distancia hasta altas horas de la noche, como si se aseguraran de que nadie accedía. Los ojos de la tripulación solo albergaban una pregunta. ¿Qué hemos tocado? Lot 5 ya no era solo un yacimiento arqueológico. Se había convertido en una zona restringida. Vigas, señales de cavidad, madera de ingeniería y ahora funcionarios desconocidos. Todo ello demostraba que bajo Lot 5 yacía algo que probablemente había pasado desapercibido durante siglos y que ahora estaba muy cerca de salir a la superficie. Tras una noche de tensión a la mañana siguiente, el equipo encendió primero el escáner de reconstrucción 3D de la IA para comprender claramente la forma interna de la cavidad. A medida que el modelo de profundidad empezaba a tomar lecturas, la cavidad comenzó a formarse lentamente en 3D en la pantalla. Al principio solo se veía un gran hueco, pero al cabo de unos segundos la IA dividió la cavidad en dos capas distintas. La cámara superior medía aproximadamente 3 por 3 metros, y debajo de ella se veía una segunda cámara con contornos tenues. Emma amplió la imagen y explicó que la cámara inferior era entre 2 y 3 metros más profunda, lo que hacía que toda la estructura pareciera una bóveda de varias capas. El modelo de IA también mostraba una fina línea curva en medio de la cavidad que posiblemente fuera un pequeño túnel de conexión entre las dos cámaras. El grosor de este túnel era muy pequeño, pero la IA lo identificó claramente en su tenue mapeo de densidad. Un túnel así no se forma de forma natural, es parte de un trazado de ingeniería. Rick se quedó atónito y dijo, si hay dos cámaras, entonces algo específico debe haber sido colocado en ambas. El concepto de una bóveda de varias capas es raro en la historia de Oak Island, pero la precisión con la que se construyó la cavidad sugería claramente que era obra de un grupo antiguo. El detalle más chocante era la diferencia de densidad. La densidad de la cámara superior era normal, pero la de la inferior parecía ser casi el doble. Emma explicó que la alta densidad significaba o bien un objeto metálico en el interior, o bien algún tipo de almacén de tesoros comprimido. La tripulación observaba la pantalla en completo silencio. Alguien preguntó en voz baja, ¿podría tratarse de una cámara acorazada dentro de otra cámara acorazada? Y esta posibilidad hizo que a todos les recorriera un escalofrío literal. Una bóveda de varias capas significaba que la cámara superior podía ser solo un señuelo. Lo real podía estar oculto debajo. El procesamiento de la IA reveló otro detalle. La cámara inferior contenía contornos de formas rectangulares como una caja larga o un pesado cofre. Pero incluso con tan poca visibilidad este contorno era claramente antinatural. Toda la tripulación comprendió ahora que Lote 5 no era un hueco al azar, era quizás el lugar más diseñado de Oak Island. Rick dijo, este diseño no existe naturalmente, alguien construyó esto. Y por primera vez, todo el equipo creyó seriamente. Lote 5 había resuelto un secreto de décadas. Una vez terminada la reconstrucción de la IA, el equipo empezó a excavar de verdad para tocar físicamente la cámara superior. El operador de la excavadora se puso en modo estrictamente lento, ya que debajo podía haber un mecanismo frágil o peligroso. La máquina estaba removiendo a duras penas cada centímetro de tierra. De repente se oyó un fuerte quilán como si la cuchara hubiera chocado directamente con una dura superficie metálica. El sonido fue tan claro y fuerte que toda la obra se quedó en silencio durante un segundo. El operario detuvo inmediatamente la máquina y se agachó para ver que uno de los dientes metálicos delanteros de la cuchara de la excavadora estaba ligeramente doblado, lo que significaba que lo que había debajo no era roca normal. La roca no podía haber dañado la cuchara con tanta fuerza, dijo Rick con voz seria, objeto metálico sin duda. El nivel de pánico de la tripulación aumentó de repente. Marty removió la tierra con la mano y vislumbró una superficie metálica lisa y plana debajo, un borde aún más afilado en la esquina, como la esquina de un plato grande o una tapa. El medidor de vibraciones también estaba dando lecturas locas. En el momento del impacto, la aguja se disparó alto, lo que solo ocurre en una superficie sólida de ingeniería. Las piedras naturales emiten vibraciones irregulares, pero esta lectura era un eco metálico uniforme. Emma dijo temerosa, «Esto no puede ser natural, aquí hay alguna estructura». Ahora el equipo estaba cepillando cuidadosamente la zona.
A medida que el polvo se despejaba, la chapa metálica se volvía un poco más clara, de color gris oscuro, textura lisa, y en algunos lugares líneas paralelas que podrían haber sido cortes de herramientas antiguas. No se trataba de una chapa cualquiera, parecía la superficie exterior de una cámara acorazada. Los latidos del corazón de la tripulación se aceleraron literalmente al saber que habían tocado el techo o la tapa de una cámara sellada de siglos de antigüedad. Rick pronunció por fin una frase: pase lo que pase con el cubo, imagínense lo que ocurre en su interior. Al oír esto, la tripulación se sumió en un profundo silencio. Lote 5 ya no era solo misterioso. Se había convertido oficialmente en la cámara acorazada más ingeniosa y peligrosa de Oak Island. Al encontrar una superficie metálica, el equipo siguió excavando, pero al retirar otra capa de tierra, de repente empezó a surgir agua de debajo. Al principio, se pensó que era agua subterránea normal, pero la velocidad del agua era tan rápida que nadie se lo esperaba. En cuestión de minutos, toda la zona alrededor de la cámara se volvió húmeda e inestable. El nivel del agua subía de 5 a 10 centímetros cada 20 o 30 segundos, como si el agua fuera empujada a través de una tubería invisible. Emma exclamó inmediatamente: «Esto no es filtración natural, parece ingeniería». Lo más extraño era el patrón de drenaje. El agua subía, pero el suelo circundante no la absorbía. El suelo normal absorbe el agua, pero en Lot 5, el agua se acumulaba en forma circular, como si se hubiera desbordado en una cámara oculta, y ahora buscara una superficie. Marty, mirando el círculo, dijo: «Esto es un anillo perfecto, aquí hay algo de diseño». Los ojos de Rick relampaguearon con esa vieja incredulidad de Oak Island, como si estuviera convencido de que alguien había construido siglos atrás una trampa de inundación para proteger esta bóveda. La teoría de la ingeniería de trampas volvió a cobrar vida de repente. Se había encontrado un sistema similar de túneles de inundación en el Pozo del Dinero de Oak Island. El patrón era similar: entrada controlada de agua, estallido repentino de presión y una única dirección de flujo. La tripulación se dio cuenta de que la placa metálica que había debajo probablemente formaba parte de un sistema mecánico mayor, como una antigua bóveda que se inundaba al ser alterada. Este diseño no podría haber sido creado por un ser humano corriente. Parecía ingeniería profesional, lo que hace que su antigüedad de 300 años sea aún más aterradora. La excavación tuvo que detenerse temporalmente debido a la subida del nivel del agua, pero Emma siguió operando el escáner de profundidad. En ese momento empezaron a parpadear nuevos números en la pantalla. Se detectó otra señal intensa a 335 pies por debajo de la profunda cavidad. Esta señal era casi el doble de densa que la primera, lo que significaba que podría haber una segunda cámara acorazada o un pesado cofre metálico debajo. Rick se quedó literalmente helado. Mirando a la pantalla, dijo en voz baja: «Si esta es la segunda bóveda de abajo, entonces solo entrará la de arriba». Todo el equipo se quedó en silencio, porque esto significaba que aún no se había tocado la de verdad. Ahora era el momento del anuncio oficial. Rick miró a la cámara, respiró hondo y dijo: «En la siguiente fase descenderemos a 35 pies. La señal que estamos recibiendo es mucho más fuerte, y si la abrimos, la historia de Oak Island cambiará». Esta fue una clara señal para los fans de que el próximo episodio sería el más explosivo, y el momento perfecto para su línea de la firma había llegado. Después de la pausa emocional de Rick, su dramática CTA resuena. «Hermano, suscríbete. Si te pierdes el siguiente giro, el mundo verá primero el mayor descubrimiento de Oak Island y tú te quedarás rascándote la cabeza».